A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Mi primera formación fue como arquitecto y estoy terminando la Escuela de Arquitectura el año 1968, ya estoy en cuarto año. Se sucede la crisis política que todos conocemos y me doy cuenta que, aunque tengo una buena formación como arquitecto, no conozco mi país. Y entonces decido ir a una escuela en la que me permita conocer la dramática situación que pasamos en ese año. Decido ir a la Escuela Nacional de Antropología porque los antropólogos, me parecía, ofrecían análisis políticos y sociales muy pertinentes a lo que nos estaba pasando. Inicio pues la carrera de antropólogo. Una vez que estoy en antropología, decido estudiar lingüística, termino la carrera ahí, y cuando estoy estudiando lingüística me sucede lo que le sucede con frecuencia a los científicos sociales, que es qué legitimidad, qué justificación tiene lo que estoy haciendo teóricamente. Decido ir entonces a filosofía porque me interesa el tema de la epistemología de las ciencias sociales y en general el tema de la epistemología, es decir, el fundamento de nuestro conocimiento. Inicio la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces decido que me tengo que ir a París ya, porque mi interés era formarme al lado de filósofos franceses, sobre todo de la escuela de Louis Althusser. Y me voy efectivamente a París, en donde hago primero un doctorado en lingüística, porque ya llevaba la carrera terminada de la Escuela Nacional de Antropología, y luego prosigo con la licenciatura, la maestría y el doctorado en París I, en la Sorbona. Obtengo pues 2 grados de doctorado, el doctorado en lingüística en la Universidad de París X, Nanterre, y el doctorado de filosofía de la Universidad de París I, Sorbona. Pude haber elegido la carrera de arquitecto seguramente, pero para mí el movimiento 68 significó un despertar personal, político, reflexivo, y entonces decido que voy a seguir esa carrera. Mi ingreso a la universidad tiene, sin embargo, esta mezcla particular, porque yo ingreso a la universidad en el departamento de arquitectura, en la división de Ciencias y Artes para el Diseño de Xochimilco. Entro ahí como arquitecto, pero como un arquitecto singular, porque para entonces ya tengo una formación lingüística y ya tengo una parcial formación en filosofía. De manera que cuando la universidad me contrata, lo hace con ese perfil bastante singular de un arquitecto que al mismo tiempo sabe lingüística y se está iniciando en filosofía. Me voy a París casi 7 años. La universidad se portó extraordinariamente generosa. Yo no tenía ni un año en la universidad cuando le pedí la posibilidad de marcharme y me lo concedió. Permanezco muchos años en París. Mi formación se debe en gran medida al pensamiento francés y en particular al pensamiento filosófico marxista en Francia. Yo me formo al lado de Etienne Balibar, de Pierre Macheret, conozco a Alain Badiou, conozco a todo el grupo althuseriano con el cual me formo y logro una formación bastante consistente. Yo me propuse, llegando a París, alcanzar un nivel no de alumno en Francia, sino de colega, y finalmente lo obtuve. Es decir, obtuve muy buenos reconocimientos. Mi tesis de filosofía, por ejemplo, fue publicada por la Universidad de Nanterre. Recibí muchos méritos en mi formación, pero decido regresar a México. Como muchos, tuve en cierto modo la posibilidad de quedarme en Francia, pero yo sentía un compromiso emocional y personal con México. Yo quería devolverle a mi país la formación que me había dado y ver en qué medida podía yo participar en el desarrollo de la sociedad a la que pertenecía. Decido volver, permanezco un par de años en Xochimilco, donde era mi plaza originalmente, pero claro, ya mi formación se ha volcado hacia la lingüística y hacia la filosofía, ya no tanto a la arquitectura.
Entonces, afortunadamente, la unidad de Iztapalapa acepta un cambio de adscripción. Paso en el año 84, si no recuerdo mal, aquí a la unidad de Iztapalapa, al Departamento de Filosofía, en el cual permanezco desde entonces. Creo que fue la mejor decisión que pude tomar a fin de cuentas. ¿Cómo me concibo actualmente en la universidad? Yo he hecho un gran esfuerzo por la universidad, tuve varios cargos administrativos, porque mi propósito era lograr que nuestra universidad fuera del primer nivel posible. No sé qué tanto logré y le tocará a otros evaluar lo que pude hacer, pero ese fue mi intento permanente y sigue siendo la actividad que yo desarrollo. Yo paso mucho tiempo con alumnos, publico con regularidad, tengo un buen prestigio profesional. La biblioteca, todas las publicaciones del departamento llevan como título signos. Hay signos filosóficos, signos lingüísticos, signos de historia y signos de literatura. ¿Por qué se llaman signos? Porque yo fundé esa colección en un momento en que la universidad estaba derrumbando. Y la introducción que hice de esos libros decía: tomen ustedes estos libros como un signo de que vendrán tiempos mejores. Estamos pasándola muy mal. En ese momento los salarios de la universidad estaban tan caídos que había un reportaje en esa época que decía que ganaba más un palillo en un centro comercial que un profesor universitario. Por supuesto, muchos profesores nos abandonaron, éramos todavía suficientemente jóvenes para cambiar de vida, ¿no es verdad? Y yo abrí esa colección diciéndoles: véanlo como un signo de que ya vendrán tiempos mejores, de que estamos pasándola mal, pero esa no es la última palabra. Tenemos que consolidarnos y bueno, nos logramos mantener aún hasta hoy. Tuvimos muchos años en los que hicimos un gran esfuerzo por elevarla al mayor nivel académico, pero fuimos perdiendo un poco de vitalidad. Creo que hoy está una renovación que probablemente la volverá a fortalecer, pero siento que no llegamos al nivel potencial que teníamos como colectivo de profesores. Yo lo único que puedo pedir, por ejemplo, ahora para la universidad es que en los próximos años cuide muchísimo el ingreso del nuevo personal académico. Hay un momento bastante difícil, incluso teóricamente y políticamente en nuestro país, que nos obliga a cuidar a la universidad como refugio del conocimiento y del saber de alto nivel. Hay en este momento la tentación en nuestro país de bajar el nivel académico, de no reconocer el mérito científico, de no reconocer la trayectoria académica, y a la universidad, a mi juicio, le corresponde ese valor fundamental. La universidad tiene en nuestro país una tarea esencial. Tiene que hacer que el conocimiento que se produce en todo el mundo venga a nuestra sociedad. Tiene que hacer que nuestros jóvenes y nuestros investigadores participen en ese movimiento universal del conocimiento. Tiene que lograr que los jóvenes que tenemos aquí participen al mayor nivel posible. Mi apuesta es que nuestros alumnos tienen que ser capaces de sentarse en cualquier seminario, en cualquier laboratorio o en cualquier conferencia del mundo a dialogar con sus pares. Si no logramos eso, no estamos logrando lo que nos están proponiendo. La universidad depende de una sociedad que le exige que el conocimiento se profundice, se extienda y tenga un futuro. Sin eso, la universidad no está cumpliendo con su fin. Eso es lo que tenemos que cuidar a toda costa. Yo no sé si puede hablarse realmente de un cambio de ideología. Lo que sí sucedió es que la universidad atravesó diferentes momentos en los que tuvo mayor conciencia de su consolidación, de la necesidad de fortalecerse a sí misma, de protegerse a sí misma, y yo creo que tuvimos años en los que se jugó esa apuesta realmente. O sea, había tendencias que pretendían hacer de la universidad otra cosa de la que es, y yo creo que hubo momentos en los que fue necesario una profunda actitud de nuestras autoridades, pero también de nuestros profesores, para defender la universidad. No creo que hayamos cambiado de ideología, por lo menos la generación a la que yo pertenezco, que es ya la generación que va saliendo, pero la más consolidada, siempre ha creído que la universidad es el mejor lugar para producir, difundir
y hacer que nuestros jóvenes participen en su tiempo, que sean jóvenes de sus días, de nuestros tiempos, de nuestro presente. La universidad tiene que tener la vista en el presente y en el futuro. Esa es su tarea fundamental. El sentido de mi trabajo se fue precisando gradualmente. Se fue alcanzando solo con los años, con el tiempo, cuando uno va acumulando experiencia y mira hacia atrás para saber qué es lo que ha hecho. Uno normalmente actúa creyendo saber lo que hace, pero luego con los años y la experiencia se da cuenta que el recorrido era un poco inconsciente y que solo al final se descubre su verdadero sentido. Yo creo que me formé esencialmente en una corriente filosófica con un profundo sentido histórico. Eso fue lo que yo aprendí en Francia, eso fue lo que decidió mi estancia allá y es lo que me formó. ¿En qué medida lo he logrado? Creo que he intentado hacerlo por lo menos en varios dominios, no todos, reconocidos de la misma manera. Tengo, por supuesto, publicaciones en el área específicamente filosófica, pero tengo también otras inquietudes que me llevaron, por ejemplo, a la historia de la escritura, y la lectura en la antigüedad. Yo aprecio mucho esos libros, me llevaron muchos años de trabajo y son libros que lo que intentan mostrar es de qué manera la escritura y la palabra fueron configurando gradualmente nuestros hábitos intelectuales en la antigüedad. Yo lo llamo pretenciosamente una arqueología de nuestros hábitos intelectuales. ¿Por qué leemos como lo hacemos? ¿Por qué escribimos como lo hacemos? Nuestros hábitos básicos, la lectura y la escritura, tienen una historia muy compleja. Y a mi juicio es una historia que merece ser contada, porque de esa manera entendemos que el pensamiento no es solamente una facultad psicológica, sino es una manera de actuar, una manera de vivir que depende de ciertas condiciones técnicas, sociales, sin duda, políticas, ciertamente, espirituales, sin duda. Y a mí lo que me interesa es mostrar justamente esa historicidad del pensamiento, esa historicidad de la razón que escribe, de la razón que depende de la escritura. Hoy nuestra vida es profundamente libresca, ¿no? Escribimos, publicamos, intercambiamos a través de la palabra escrita, pero no fue así toda la historia de la humanidad. La humanidad empezó por la palabra hablada y solo gradualmente aprendió a escribir. Estos hábitos de escritura y esa transformación espiritual fueron las que me interesaron durante un tiempo. Otro ámbito que me parece muy interesante es, dentro de esta perspectiva histórica, un libro que yo aprecio mucho, que es el libro se llama Soñar en la Antigüedad. Y trata de contar la experiencia de los soñadores en la antigüedad. ¿Qué preguntaban los soñadores de la antigüedad a sus sueños, ¿no? En nuestros días, cuando hablamos de nuestros sueños, siempre nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? Hay algo en mí que no conozco y que el sueño me descubre. Pero esto es después de Freud. En la antigüedad, la reflexión sobre los sueños era totalmente distinta. Y las preguntas que hacía San Jerónimo, por ejemplo, o los anacoretas del desierto, o Helio Arístides, eran completamente distintos. Y a mí me parece que esa historia vale la pena para comprender que la relación que el individuo tiene consigo mismo, incluso cuando sueña, no es la misma siempre. Hay una historia del diálogo que uno puede tener con uno mismo. Y los sueños lo muestran muy bien. Para encontrarse uno a uno mismo, es necesario que aparezca en cierto horizonte de experiencia, en cierto horizonte espiritual determinado, por el cual uno se interroga a sí mismo. Como verá, lo que estoy intentando es introducir la historia hasta en la relación más íntima que podemos tener con nosotros, hasta en la relación de nosotros como soñadores. Ese libro me gusta mucho, yo lo considero profundamente filosófico, porque lo que enseña es justamente que el ser humano tiene una historia tan íntima que aun cuando se hable consigo mismo, depende de ciertas condiciones que son externas a él, que son sociales, históricas, políticas, y que vale la pena reconstruirlo para tener claro el ámbito de nuestra libertad. ¿Qué intento probar? Que el ser humano es una forma que puede cambiar constantemente, que no está atado a una naturaleza y a un modo de ser, sino que es capaz de darse a sí mismo una nueva forma.
En eso consiste su libertad. No tenemos por qué creer que estamos condenados a ser de un cierto modo. Tenemos que comprender históricamente que hemos sido diferentes y que podemos serlo. Que una sociedad futura seguramente tendrá hombres diferentes a nosotros porque somos capaces de cambiar. Y para mí ese es el extremo de la libertad. Decirle, y es lo que le digo a mis estudiantes permanentemente, crean en la libertad y crean en el conocimiento. Crean que el conocimiento nos permite sabernos mucho más libres de lo que normalmente creemos, que tenemos el derecho a ser como decidamos ser y que no hay nada que nos condene a ser de un cierto modo. Esa es la tarea filosófica más alta, enseñar a los alumnos a vivir en la libertad del pensamiento, en la libertad de saberse capaces de decidir por nosotros mismos qué queremos. Esa es la tarea filosófica tal como yo la entiendo. Cuando luchamos por dibujar la carrera académica que hoy tenemos, hubo un momento en que la universidad se planteó el problema de ¿qué quiere decir carrera académica? Había que trazar, y me parece muy importante, había que trazar un camino para que cualquier profesor que entre aquí sepa cuál es la ruta que le permite avanzar. La carrera académica, y a mí me tocó en esa época, yo era director de división y me tocó participar muy intensamente, la carrera académica es muy importante para decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que ingresan como profesores a la universidad, cuál es la trayectoria de un profesor universitario, cómo se consolida una carrera universitaria, qué debe hacer para alcanzar el nivel más alto. No debe perder el tiempo en frivolidades como puras conferencias, puras charlas. No, necesita hacer un trabajo en profundidad fuera de sí, pero también un trabajo en profundidad en sí mismo para saber cuál es la trayectoria académica más válida. Yo tuve la fortuna de participar en el momento en que se dibujó la carrera académica que hoy todavía rige la universidad. Ese me parece, desde el punto de vista universitario, digamos, el momento más importante de mi trabajo. Independientemente de lo que hago, porque yo le dedico mucho tiempo a la docencia, le dedico mucho tiempo a los jóvenes, porque creo que independientemente de los libros que uno deje, yo espero dejar una obra más o menos consolidada, pero independientemente de eso, la formación de las jóvenes generaciones es uno de nuestros legados más importantes. Los profesores universitarios tenemos la gran oportunidad de influir en la vida de muchos jóvenes. Tenemos la gran oportunidad de participar en el desarrollo de muchos de nuestros jóvenes. Para mí ese es un legado muy importante. Yo creo que lo que dejamos en ese plano, es decir, eso que se llama capital humano, que en realidad no es más que la formación de nuestros jóvenes, es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, porque ahí vamos a dejar o no una huella. Yo a eso le pongo muchísimo cuidado. Afortunadamente tengo un grupo grande de jóvenes, grande para el nivel filosófico y tal, grande de jóvenes que se forman conmigo, que creen en sí mismos, que creen en su trabajo, que están convencidos de la trayectoria que deben seguir. Eso es un legado fundamental. Yo estoy profundamente influido por la filosofía francesa, especialmente por la filosofía que en torno a Marx se desarrollaba en los años 60, 70 del siglo pasado en Francia. ¿Qué nombres son importantes para mí? Bueno, mi director de tesis, Etienne Balibar, el mejor profesor que he tenido nunca, Pierre Macheret, toda esa corriente que desde Bachelard, Foucault, Canguilhem, se fue desarrollando en Francia. Yo estuve en Francia en un momento heroico. Imagínese usted que en una única semana, usted podía escuchar a Lévi-Strauss, a Lacan, Althusser, Balibar, Poulantzas, en la misma semana. O sea, nunca Francia había florecido de esa manera. Todos ellos son, por supuesto, gran parte de mi formación. Actualmente acabo de publicar un libro que ganó el premio de investigación en la universidad a propósito de Michel Foucault. Decidí escribir un libro en su honor porque me pareció que 40 años o más de coexistencia deben ser explicados. ¿Por qué? La pregunta que me hice fue, ¿cómo puedo explicar el afecto por un autor que dura más de 40 años? Y ese es el libro que acabo de publicar. Por supuesto, para mí él fue un pensador muy importante
Pues porque me acompañó, como todos los amores de larga duración. Hubo momentos muy apasionados y hubo momentos de casi divorcio, pero a fin de cuentas lo que sí permaneció fue el afecto por él, y el libro que publiqué es justamente un homenaje en el sentido de que, o una deuda intelectual en el sentido de que yo sentía que no podía abandonar la vida sin dejar una huella de ese afecto, de por qué ese afecto. Esos son los nombres que han sido importantes para mí. Déjeme decirle que en este libro se encuentra en cierto modo el resumen de lo que he podido comprender en la filosofía. El libro tiene como subtítulo La fuerza de la crítica, y coloco el énfasis justamente en el término de crítica, y en particular en la crítica filosófica. ¿Qué quiere decir para un filósofo hacer crítica? Crítica para un filósofo no quiere decir andar de criticón o tratar de imponer su opinión sobre las demás. Crítica tiene el sentido profundo de cómo el filósofo puede comprender su presente, ser capaz de comprender su presente, a través del análisis que le permita, por un lado, demostrar que el presente que está es necesario, y por el otro, que es un momento transitorio hacia otro momento histórico que seguramente vendrá. ¿Por qué vale la pena leer ese libro? Porque creo que provee, a través de Michel Foucault, quizá la experiencia más fuerte de la filosofía. ¿Cómo debe la filosofía colocarse ante su tiempo, ante su presente, ante su actualidad? Tiene que colocarse críticamente. ¿Pero qué quiere decir crítica? Crítica quiere decir desmontar racionalmente las condiciones de nuestra existencia. Comprender racionalmente por qué vivimos como vivimos, por qué pensamos como lo hacemos, por qué actuamos de la manera que lo hacemos, porque esa comprensión es fundamental si deseamos transformar nuestra realidad. Solo se puede transformar lo que se conoce. Y la tarea de la filosofía es justamente mostrar que la manera en que actuamos, la manera en que vivimos, tiene una razón de ser. Y como tiene una razón de ser y se le puede comprender, está en nuestras manos su propia transformación. No siempre coincidimos todos con lo que Foucault piensa, pero sin duda el aliento que él tiene, comprendan su realidad para transformarla y sépanse libres, es la lección más alta que a mi juicio puede darse en filosofía. No es el único, pero es muy importante. La filosofía aquí se formó bajo el aliento del doctor Luis Villoro, que es el mejor aliento que pudimos tener. Reunió un grupo de jóvenes, no todos se consolidaron, pero logró un grupo de jóvenes y de profesores extranjeros muy importantes. Lamentablemente se perdió una parte de ese personal cuando la crisis de la que le hablé. Otros no se desarrollaron del todo, pero sí logró conjuntar un grupo muy fuerte de filósofos que creo que nos coloca en un lugar de excepción. Yo diría, claro, con los institutos, por ejemplo, de la UNAM no hay comparación porque es otra estructura, pero creo que nos podemos decir que estamos a la altura de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que es seguramente la más importante del país. Nosotros somos un grupo que puede perfectamente medirse en relación de fuerza con ellos, en relación de capacidad, de potencial con ellos, y si logramos cuidarlo a futuro, creo que tenemos un lugar de excepción en las universidades del país. Otras universidades, sobre todo las universidades privadas, a veces tienen especialidades muy bien hechas, muy bien desarrolladas, pero nosotros creo que tenemos un conjunto muy importante de investigadores que puede contribuir a nivel nacional a la formación filosófica. Cualquiera que sea el estudiante que se acerque a la UAM, yo le sugeriría que haga una aproximación a la filosofía. La filosofía, desde su origen y aún hoy, es un aprender a vivir de la manera más excelente posible. La filosofía busca el esplendor en la vida. El esplendor en la vida quiere decir por lo menos dos cosas. Uno, colocarse en el ámbito del conocimiento, es decir, alcanzar la certeza de que el ser humano puede conocer su realidad y puede efectivamente actuar sobre ella. Y dos, realizarse como individuo. La filosofía siempre ha pretendido ser, además de un orden del conocimiento, un arte de vivir, un arte de la existencia. Pero eso requiere un trabajo, eso requiere un esfuerzo, eso requiere un conocimiento, porque la transformación de sí requiere una práctica.
Y eso es lo que la filosofía provee también, la práctica del pensar, la práctica del conocerse, para alcanzar, como dice Plutarco, hacer de nuestra existencia una obra de arte.